Bueno, vamos a empezar entonces a resolver una situación de la vida que va a responder a un modelo exponencial. Tenemos en pantalla cuál es la situación que vamos a estar estudiando. Ahí va. Vamos a darle primero una lectura entonces general para luego empezar a ubicarnos en el tema correspondiente. Bueno, dice así, para pensar. Una población de bacterias crece de tal modo que en el tiempo t, medido en horas, el tamaño viene dado por la siguiente relación. P de t sería el número de bacterias, 2500 por A a la t. Sabiendo que al cabo de 12 horas la población bacteriana asciende a 7500, se pide, primero, hallar el valor de la población inicial. B, hallar el valor del parámetro A. C, para el valor de A hallado, ¿en qué tiempo el tamaño de la población asciende a 4330? Y por último, si se desea que el número de bacterias se triplique, ¿qué tiempo habría que esperar? Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar nuestro tratamiento. Voy a dejar en la pantalla general entonces el enunciado y voy a pasar a compartir mi cuaderno para entonces estar viendo qué es lo que sucede en el desarrollo que tenemos que hacer. Muy bien. Tenemos entonces aquí que vamos a empezar a resolver nuestro problema. Bueno, lo primero que voy a hacer es escribir cuál es la ecuación general a la que responde el crecimiento bacteriano. Es muy común que el crecimiento poblacional, el crecimiento de individuos, se dé respondiendo a modelos exponenciales, estilo el que estamos escribiendo, y vamos entonces a tomar nota de la información que tenemos. Sabiendo que al cabo de 12 horas, o sea, recuerden que en esta fórmula general el tiempo está en horas, según lo estipulado. Así que la letra te dice que si el tiempo transcurrido es de 12 horas, entonces la población asciende a 7500 individuos, que en este caso serían bacterias, ¿está? O sea, cuando la variable independiente, que es el tiempo, porque es la que está indicada entre paréntesis curvo luego del nombre de la función, cuando la variable independiente toma el valor 12, entonces el número de bacterias es 7500. Bueno, vayamos a lo que pide el problema. Lo primero que me piden determinar es el valor de la población inicial. Es decir, población inicial corresponde a un tiempo de partida 0. Para determinar el número de bacterias que tenemos inicialmente, hacemos entonces P de 0. Y esto no es más que ir a la función de partida, y donde hoy había una T, me estás diciendo que ponga el 0. Así que sería 2500 por A a la 0. Pero como ustedes recordarán, y vamos entonces a marcarlo en color, ¿sí? Las propiedades de la potenciación, que son las que tenemos que ir teniendo presentes, ¿tá? Como ustedes recordarán, tenemos una propiedad que establece que cualquier cantidad elevado a la 0 nos da 1. Así que de este modo, este A a la 0 que tenemos acá es 1, independientemente de cuánto sea el valor de la A, que aún no conocemos. Así que P de 0 terminará siendo 2500 por 1, por consiguiente 2500. Y ahí tenemos entonces la respuesta a la primer parte del problema. ¿Cuál es el número inicial de bacterias? El número inicial asciende a 2500 bacterias. Muy bien, vamos a marcar entonces que esta es nuestra primera respuesta y nos vamos a plantear la parte B. En la parte B te piden hallar el valor del parámetro A,
O sea, quiero determinar la base de esta potencia. Ya saben que por definición en una función exponencial la incógnita está en el exponente, de ahí el nombre de la función o del modelo, y la base de la exponencial, que en este caso sería el a, tiene que ser un número positivo y distinto de 1. Bueno, vamos a revisar cuáles son los datos que tenemos en este problema, y acá había un dato que no habíamos utilizado aún, y era que al cabo de 12 horas el número de bacterias ascendía a 7500. Bueno, voy a traer ese dato aquí, como P de 12 es entonces 7500, lo que voy a hacer para calcular este P de 12 es ir a la fórmula general del modelo, y donde hoy tenía una T, voy a poner 12. Así que P de 12 sería 2500 por A a la 12. Hay que reemplazar todas las T por 12. En lugar del P de 12 voy a poner entonces el 7500 que me diste de dato, y voy a ir dejando todo lo demás igual. Ahora, vamos a empezar nuestro despeje. En primer lugar, el 2500 que multiplica va a pasar al primer miembro dividiendo con su signo. Y de este lado va a ir quedando el A a la 12. A continuación, 7500 dividido 2500 es justo 3. Y acá voy teniendo A a la 12. Así que si quiero despejar el valor de la A, debo deshacerme de este exponente. Voy a aplicar la propiedad contraria a la potenciación, que sería la radicación, y para no alterar la igualdad, volvamos a repetirla, lo que yo voy a hacer es aplicar raíz de orden 12 a ambos lados del signo de igual. Raíz de orden 12 a ambos lados del signo de igual. Fíjense que en este segundo miembro la raíz se va a cancelar con la potencia, va a quedar la A sola, y voy a tener que hacer entonces la raíz doceava de 3. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la raíz doceava de 3 en nuestra calculadora? Voy a dejar momentáneamente de compartir pantalla. Ahí va. Vamos a tener más grande acá la operación que quiero hacer. Y calculadora en mano, quiero hacer la raíz doceava de 3. En la calculadora ustedes tienen una tecla para hacer raíz. Acá tenemos una tecla para hacer raíz cuadrada. Pero acá, en amarillito, hay una tecla para hacer una raíz de cualquier orden, que no sea necesariamente raíz cuadrada. Entonces, para utilizar esta tecla, como vos tenés que hacer raíz de orden 12, primero indicás el índice de la raíz, después, como esta tecla tiene la raíz en amarillo, tenés que apretar Shift, la teclita, y ahora te pide lo que sería la cantidad subradical, que era 3. Apretamos el igual y ahí nos da nuestro resultado. Así que la raíz doceava de 3 es 1,0958 y continúa así. Bueno, generalmente estos coeficientes vamos a dejarlos con 3 lugares después de la coma. Entonces, si yo voy a dejar 3 lugares después de la coma, me fijo en el primero que no voy a escribir, que en este caso sería un 8. Si el primero que no escribís es 5 o más de 5, subís 1 en el anterior. Entonces, a la hora de informar cuál es el valor del A, voy a decir que la A es 1,096, ¿sí? Como el primero que no escribo supera el 5,
subo 1 en el anterior y por eso escribo el valor de la A de esta manera. Bueno, muy bien. Hemos entonces respondido a nuestra parte B. Hemos determinado el valor del coeficiente que no conocíamos. Voy nuevamente a compartir pantalla para tener presente cuál era el enunciado del problema. Bien, y volvemos entonces a la parte C. Dice, para el valor de A hallado, o sea, que ahora que tengo el valor de nuestro parámetro, la función en juego, el modelo exponencial en juego pasa a ser 2500 por 1.096 a la t. Bueno, entonces dice, para el valor de A hallado, ¿en qué tiempo el tamaño de la población, o sea, el PDT, pasa a ser de 4.330? O sea, conozco el número de bacterias que quiero, necesito saber qué tiempo debo esperar para conseguir ese tamaño en la población bacteriana. Bueno, vamos a cambiar de hoja. Voy a numerar antes de dejar y voy a pasar a trabajar acá. Voy nuevamente a dejar de compartir pantalla para que me quede más cómodo, para que observen mi cuaderno. ¿Sí? Vamos a bajar un poquito acá. Bien, y esta era nuestra parte C. Bueno, fíjense que tengo el valor del PDT, es 4.330, así que me vuelvo a escribir la fórmula general. En el lugar del PDT pongo el número que deseo, o sea 4.330, y lo que voy a tener que despejar de esta relación ahora pasa a ser el valor de la T. ¿Cómo hago para despejar de aquí el valor de la T, que se encuentra en un exponente? En primer lugar, voy a deshacerme de este factor que aparece delante, que está multiplicando en el único término que tengo en el segundo miembro. Bueno, este factor lo voy a pasar al otro miembro dividiendo con su signo. Entonces será el 4.330 sobre 2.500. Y del otro lado estás dejando el 1.096 a la t. Bien, por ahora no voy a hacer esta operación porque probablemente no me dé justa, la voy a dejar, no quiero, digamos, estar haciendo demasiadas aproximaciones, y voy a pensar en cómo hago para despejar el valor de la t que se encuentra en un exponente. Y voy a recordar lo siguiente, para despejar algo que está en un exponente, uso logaritmos. Bien. Recuerden, si quieren despejar algo que está en el lugar de un exponente, van a usar logaritmo. Teniendo en cuenta que para que esta igualdad no se altere, vas a tener que afectar a ambos miembros de la igualdad de la misma operación, lo que voy a hacer es aplicar logaritmos a ambos lados del signo de igual. ¿Y qué logaritmo puedo aplicar? Cualquiera de los dos para los que tenés tecla en tu calculadora. Fíjense que ustedes tienen una tecla para calcular logaritmos neperianos y una tecla para calcular logaritmos decimales, logaritmos en base E, logaritmos en base 10. Así que yo puedo aplicar cualquier tipo de logaritmo a los dos lados, voy a usar uno de los dos para los que tengo tecla. Y entonces uso, por ejemplo, logaritmo neperiano a ambos lados del signo de igual. ¿Ven? Logaritmo del 4.330 sobre 2.500 en el primer miembro, y del otro lado también
logaritmo neperiano de el 1.096 a la t. ¿Está? Repito, si vos afectás los dos miembros de la igualdad de una misma operación, la igualdad no se altera. Afecté los dos miembros del logaritmo porque es la herramienta matemática que me permite despejar algo que está en un exponente. ¿Y por qué me lo permite despejar? ¿O basado en qué me permite hacer ese despeje? Bueno, hay una propiedad de los logaritmos que vamos a estar trabajando más adelante en detalle, que establece que cuando vos tenés el logaritmo de una potencia en una cierta base, pasa el exponente delante de la palabra logaritmo, y así escribo n por el logaritmo de a en base b. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, o lo que me va a permitir, logaritmo de una potencia, pasa el exponente delante de la palabra logaritmo, y así te queda de este lado logaritmo del 4330 sobre 2500, y del otro lado tengo la t multiplicada por el logaritmo de 1.096. De este modo, para dejar la t solita, me molesta este logaritmo que estaría multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo a todo lo que yo ya tengo en el primer miembro, o sea, el 4330 sobre 2500 logaritmo, dividiendo a todo esto, paso el logaritmo de 1.096. Y así te queda la t despejada. Ahora, las operaciones vamos a tener que realizarlas con mucho cuidado. Calculadora en mano. Ustedes acá dice logaritmo neperiano. Recuerden que cuando ustedes tienen un logaritmo de una cierta cantidad en una base que es el número e, ¿tá? Esto es lo mismo que escribir ln de a o simplemente la L mayúscula de a. Cuando vos ves la L mayúscula o el LN, es lo mismo que decir logaritmo en base E. ¿Tá? Bien, estos logaritmos son lo que se conocen con el nombre de logaritmos neperianos. Bueno, ¿cómo hacemos en la calculadora entonces? Empiezo por la tecla de logaritmo neperiano. La tecla de logaritmo neperiano, ya dijimos con mucho cuidado, es la que dice LN. Aprieto la tecla, ¿ven? Y ahora voy a abrir un paréntesis, porque es el logaritmo neperiano de un cociente. Abro paréntesis y hago el 4330 dividido 2500. Cierro paréntesis y aprieto el igual porque terminé mi numerador. Ahora voy a dividir, dividido, y voy a tener que abrir un paréntesis que encierre a todo esto, porque en realidad lo vas a dividir entre lo que te dé el logaritmo. Entonces, dividido, abro paréntesis, logaritmo neperiano, y el que no es necesario es el que está acá adentro. Entonces es 1.096. Cierro el paréntesis punteado y aprieto el igual final. Y esto me da 5,992. Entonces, el tiempo será de 5,992 horas. Prácticamente 6 horas, si querés. Bien, vamos entonces ahora a nuestra parte final, donde no es necesario volver a compartir pantalla. Recordamos lo que enunciaba. Déjenme enumerar esta hoja, entonces, y vamos a ir a nuestra última parte, o sea, parte D, que dice así: si se desea que el número de bacterias se triplique, obviamente con respecto a lo que valía al principio, ¿qué tiempo habría que esperar? O sea, quiero que el número de bacterias sea el triple de lo que tenía al principio. ¿Tá? Recuerden que P de 0 es
número de bacterias inicial. Valor que ya determinamos. ¿Sí? En la primer parte me pidieron determinar el número de bacterias a tiempo cero, es decir, al empezar, y nos había dado 2500. Por lo tanto, vos en realidad querés que el número de bacterias sea el triple de lo que valía al inicio, así que querés que el número de bacterias sea 7500, y en realidad ya tenemos resuelta esta parte del problema, porque justamente el dato que me habían proporcionado es que había que esperar 12 horas para que el número de bacterias fuera 7500. Así que la parte D directamente ya estaba respondida. Bueno, vamos a adicionar una parte E extra en este problema, y que sea, por ejemplo, determinar ¿qué tiempo habría que esperar para que el número de bacterias se incrementara en un 20%? ¿Está? Por supuesto, de lo que vale al inicio. Muy bien. ¿Está? Repito, vamos a determinar qué tiempo habría que esperar para que el número de bacterias se incrementara en un 20% de lo que vale al principio. Muy bien. Empecemos entonces por tomar que a tiempo cero, al inicio, el número de bacterias era de 2500. Como hay un incremento del 20%, lo que yo tendría que determinar es cuánto vale el 20% de 2500. Entonces, si 2500 es la totalidad de las bacterias al día de hoy, al inicio, el 20% corresponde a X. Regla de 3 para determinar ese incremento del 20%. Y todas estas reglas son directas, quiere decir que la incógnita se determina haciendo producto cruzado sobre el otro valor, o sea que hacemos 2500 por 20 sobre 100. Si quieren acá pueden simplificar entre 20, 20 dividido 21, 100 dividido 25, y te queda 2500 dividido 5, lo cual sería 500. Así que este sería el incremento que quiero que haya en el número de bacterias. Por lo tanto, quiero que el número de bacterias pase a ser de los 2500 que tenía al principio, más los 500 que será el incremento. Así que querés saber qué tiempo tenés que esperar para que el número de bacterias ascienda a 3000. ¿Está? Fíjense bien en la letra. ¿Está? ¿Qué tiempo hay que esperar para que el número de bacterias se incremente en un 20%? Se incrementa en 500. Así que al número de bacterias inicial le sumás el incremento y este sería el número de bacterias que deseás que haya. Bueno, muy bien. Vuelvo entonces a la ecuación general, o sea, al modelo exponencial. Y yo tenía que P de T era igual al 2500 por el valor de A, me había dado 1.096 a la T. Quiero entonces que el número de bacterias sea 3000. Así que sustituyo y lo que voy a despejar de esta relación será el tiempo que debo esperar. Bueno, para empezar el despeje, me molesta el 2500, este factor
que va a pasar al otro miembro dividiendo con su signo. Así que acá queda el 1.096 a la t. Si quieren acá pueden, obviamente, sacar 2 ceros de abajo con 2 ceros de arriba, y a su vez esto simplificarlo entre 5, te quedaría 6/5. De este lado tengo el 1.096t. Y como decíamos hoy, si lo que ustedes buscan es despejar algo que está en el lugar de un exponente, la herramienta matemática que les permite despejar algo que está en el exponente es el logaritmo. Entonces van a aplicar el mismo logaritmo a los dos lados del signo de igual, por ejemplo, logaritmo neperiano, y entonces tendré logaritmo de 6/5 igual al logaritmo de 1.096 a la t. Basados en las propiedades de logaritmos que hoy dijimos, vamos a recordar que cuando ustedes tienen el logaritmo de una potencia en una cierta base, el exponente pasa delante de la palabra logaritmos y entonces esto se escribe así. Así que volviendo a mi expresión, quedaría logaritmo de 6/5 igual, pasaríamos la t delante y quedaría t por el logaritmo de 1.096. Así que si querés despejar el valor de la t, este logaritmo que multiplica lo pasamos al otro lado dividiendo. Voy a cambiar de hoja. ¿Sí? A ver, lo voy a dejar acá para que quede visible, hoja 4, y entonces completo el despeje. Sería logaritmo de 6/5 dividido el logaritmo de 1.096 igual al valor del t que estoy buscando. ¿Y cómo vamos a hacer entonces la cuenta en la calculadora? Como decíamos, observen, vamos a poner ahí, así que prendemos, acá tenemos que hacer logaritmo neperiano, acuérdense que es la tecla que dice LN, la L mayúscula es lo mismo que LN, logaritmo neperiano, lo ven en visor, entonces abro paréntesis y tengo que hacer 6 dividido 5, cierro igual. Y eso va todo dividido, y como va dividido entre el resultado de un logaritmo, en realidad vos vas a necesitar un paréntesis auxiliar aquí, que vamos a abrir ahora, logaritmo, el que no vas a necesitar es el que está dentro, de 1.096, cierro el punteado, igual. Y ahí me da 1.9889, si querés dejar dos lugares después de la coma, 1.99. Entonces, la t sería 1.99 años. Y ahí tengo la respuesta de esta interrogante anexada.